adultos. Entonces yo crecí con una especie de doble enseñanza, porque en mi casa me enseñaban una cosa, pero con mis primos yo escuchaba otra cosa. Y yo tampoco tenía mucho conocimiento. Yo había hecho mi primera comunión y eso fue algo rapidito para mí. En aquel entonces yo no vivía mucho la fe, más que ir a la misa con mis padres. Pero yo era muy chico, tenía como 7 años, 8 años, algo así. Y después pasaron los años, fuimos de viaje al extranjero. Cuando volvimos a Paraguay, cuando yo cumplí 17 años, decidí, digo, porque mi mamá me dijo, bueno, ya tenés edad suficiente para hacer la confirmación. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a la iglesia, entonces voy a ver cómo es eso. Me metí en un curso de confirmación que iba a durar 2 años. Y ahí me enseñaron todo lo que yo iba a conocer de la Iglesia Católica por un montón de tiempo. Me enseñaron sobre los sacramentos. Entonces era un conocimiento más que, bueno, ahora, muchos años después, diría yo que era un conocimiento un poco básico. Y entonces terminé mi confirmación a los 19, 18, algo así. A los pocos tiempos volvimos a viajar todos en familia. Después de varios años regresamos a Paraguay. Creo que yo tenía, no sé si 25 años más o menos tenía en aquella época. Y claro, me volví a reencontrar con todos mis primos, que ya estábamos todos crecidos. Y en aquella época ya ellos se habían metido mucho más de lleno en sus iglesias. Y entonces, otra vez, igual que cuando éramos niños, nos pusimos a encontrarnos todos los fines de semana, jugábamos fútbol, y me empezaban a hablar que Jesucristo esto, que Jesucristo aquello. Y me citaban la Biblia, me decían, acá en la Biblia dice tal cosa y tal cosa. Y yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Entonces yo le decía, sí, seguramente está así en la Biblia, ¿no? Yo no sé. Después un día, un amigo de ellos, que se hizo amigo mío también, se metió a la iglesia bautista, igual que ellos. Y yo me puse a conversar mucho más con esta persona. Y un día me invitó para ir con ellos. Entonces yo, como no me estaba congregando en ninguna iglesia, dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí fue que paramos en una iglesia bautista con este amigo. Y después recibí la invitación de uno de mis primos para ir a una iglesia que es de las que se llaman no denominacionales, que sería el Centro Familiar de Adoración. Es la iglesia más grande de entre las protestantes acá en Paraguay. Entonces me invitaron para ir ahí. Y como yo iba a la iglesia bautista, yo dije, bueno, ha de ser la misma cosa, ha de ser lo mismo. Entonces fui ahí con ellos y al llegar así, un montón de gente, muchos autos lindos, gente bien vestida. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Mucha gente de plata. Y entramos, empezó el culto y no sé qué, hablaban en lengua. Y yo me puse a ver, ¿qué está pasando acá? Le pregunté a mi primo, ¿qué está pasando? Está hablando en lengua.
¿qué es eso? ¿No? Y tiene el Espíritu Santo que bajó en la pastora y está hablando en lengua, está predicando, ¿y qué dice? Y no sé. Entonces, bueno, pero el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo. Bueno, está. Es así. Entonces, empecé a ir ahí. Un día iba a esa iglesia, otro día iba a la iglesia bautista y así. Para mí era igual, porque no tenía conocimiento, tampoco tenía mucho conocimiento sobre la doctrina católica. Sin embargo, yo dentro de mí decía que yo era católico, decía. Pero después con el tiempo fueron cambiando las cosas, ellos me fueron enseñando la Biblia. Después me metí en un grupo de estudio que le llaman célula, una célula. Entonces cada semana nos reuníamos para leer la Biblia y bueno, cada uno tenía que dar su entendimiento de lo que leíamos. Teníamos una líder del grupo que era la que dirigía, y así. Con el correr de los años se me fue metiendo más y más la idea de que la Iglesia Católica estaba mal, que la religiosidad está mal desde la Iglesia Católica, o sea que todos los ritos de la misa, por ejemplo, está mal, que no tenemos que venerar a los santos, ni tenemos que tener en cuenta a la Virgen María, ni nada de esas cosas. Entonces recuerdo que una vez, como mi abuela era muy católica y tenía una imagen como así de grande de la Virgen María de Cacupé, todos los 8 de diciembre mi familia se reunía en la casa de mi abuela cada diciembre, la primera semana de diciembre, para hacer el novenario a la Virgen de Cacupé. Y recuerdo que yo estaba viviendo en la casa de mi abuela cuando había una habitación en el fondo de la casa y yo vivía ahí. Y claro, mi abuela con todos los preparativos, los bocaditos, la gaseosita, refrescos que le dicen a ustedes, y una mesa así llena de comida y la imagen de la Virgen ahí, bueno, una preparación. Todos los vecinos iban a venir y yo recuerdo que yo no quería estar ahí. Pero para mí ya se me había metido Ya comenzó a molestarle las imágenes. Sí, ya me comenzó a molestar. Y ese día, no recuerdo bien qué año fue, pero fue, o sea, ya por el 2005, 2006, algo así, no sé, esa época. Bueno, entonces yo llamé a mi primo y le dije, acá están preparando un culto a esta, ¿cómo es que le dije? Le dije a esta estatua, a esta muñeca que está acá. Y me dice, son todos idólatras, abuelas idólatras, y ¿por qué no venías a casa? Vamos a hacer otra cosa. Y le dije, dale, está. Entonces fui a su casa, a la casa de mi primo. Y toda la semana me pasé en la casa de mi primo para no estar ahí. Y cuando eso yo estaba estudiando en la universidad. Al terminar la universidad, allá por el año 2008, mi sueño era volver a viajar. Quería volver al extranjero para trabajar. Y volví a Australia. Fui a Australia. Mi idea era quedarme ahí. Entonces fui a la casa de mi hermano que está viviendo en Australia hoy día. Pero el clima de ese lugar no me venía bien y tuve que mudarme a otra ciudad donde el clima me venía mejor. Y ahí fue donde yo fui a parar en la casa de una señora que se llama Carmen. Ella vive en Australia y bueno, su marido es paraguayo, su ex marido, porque ahora ya no son casados, pero en aquella época estaban casados.
toda la familia estaba en Australia, en Sydney. Entonces yo fui a parar en su casa y la señora tenía crucifijos así de grandes en la sala, la imagen de la Virgen allá, San, qué sé yo, aquí, San el otro allá. Y yo entré así en la casa llena de imágenes. Y bueno, y me recibió como un hijo más y me dijo, llegó un domingo y me dice, vamos a la misa. Y yo, para no pelear con ella, bueno, vamos a la misa, para no pelear. Pero ahí me di cuenta que ahí en el barrio, como a una cuadra de la casa, estaba una iglesia bautista. Y yo siempre decía, bueno, a esta iglesia quiero ir. Como yo me congregaba en algo parecido acá en Paraguay, entonces yo digo, no, acá en esta iglesia. Yo decía eso en mi cabeza. Pero cada domingo esta señora me decía, vamos a misa, vamos a misa, vamos a misa. No fallaba, todos los domingos, vamos a misa. Entonces yo no encontraba el momento de ir a la otra iglesia, no me dejaba espacio. Y después, bueno, ya le tomé el gusto y bueno, yo no entendía lo que pasaba en la misa. Sabía que la iglesia católica predica que la Eucaristía, la hostia es el cuerpo y el vino es la sangre de Jesucristo. Yo sabía todo eso, pero no entendía la magnitud del misterio. Y bueno, yo iba a misa con ella y durante la semana buscaba trabajo. La cosa estaba muy dura en Australia en aquel entonces. Y bueno, un día, después de recorrer después de tener muchas entrevistas, me cansé y encontré una biblioteca pública que estaba cerca de la casa de esta señora. Y dije, voy a parar acá para tomar un café y para leer un libro. La biblioteca era grande como este lugar, enorme. Y libros de todo, de filosofía, de teología, de historia, de no sé qué, novelas, todo. Me puse a mirar la parte de religión y encontré un libro que era así de grueso. Tenía una tapa roja y decía, el título decía en inglés, el nacimiento y la caída de la iglesia de Roma. Yo dije, este libro quiero leer. Entonces fui a la recepción y le dije, yo quiero prestar este libro, ¿cómo es? Entonces ahí llené una ficha así toda, ya está, bueno, chao. Y me pasé leyendo el libro, como en una semana me terminé el libro. Y fue escrito por un teólogo, pero no recuerdo el nombre. Pero lo que sí es que lo que yo quería saber era cuál es la iglesia que Jesús fundó, porque ya de tanto ir a misa con esta señora se me metieron dudas, porque yo dije, me puse a ver y me di cuenta de que el culto católico no era igual al culto evangélico, ¿no? Entonces dije, no, pero ¿cuál es la iglesia entonces? Porque no puede ser que sean tan diferentes. Me puse a leer el libro y llegué allá. O sea, lo primero que pude ver es que después de Pedro vino Lino, después vino un tal Anacleto, después, si no me equivoco, vino Clemente, y contaba la historia de una forma histórica que desde mi punto de vista, que era bastante ignorante en aquel momento, o sea, me estaba narrando bastante objetivamente, porque no me hablaba ni bien ni mal de la iglesia católica. Es más, a medida que me fui adentrando en el libro, contaba cosas de algunos papas que no hicieron muy bien las cosas. Y después hacia el final, bueno, terminaba el último papa de quien hablaba era Juan Pablo II. Ahí terminaba el libro. Y hablaba muy bien del Papa Juan Pablo II, y como yo sabía que Juan Pablo II era muy bueno, entonces yo dije, bueno, puede ser que
puede ser que sea cierto lo que dice en este libro. Y me puse a ver ahí porque fui a ver allá, bueno, en la época de Constantino, que qué pasó, el año 300 y algo, porque me habían enseñado en el CFA, en el Centro Familiar de Adoración, me habían enseñado que la Iglesia Católica se fundó en el año 313 con el emperador Constantino, ¿no? Entonces me puse a mirar ahí y decía que en el año 313 había un papa que se llamaba Silvestre I, y este papa recibió, estoy contando esto de lo que recuerdo porque yo no tengo ese libro conmigo, pero lo leí una vez, y este papa recibió una invitación de Constantino para dialogar, y fueron los guardias romanos a buscar al papa, a Silvestre. Entonces los sacerdotes católicos, obviamente, lo mandaron a esconder a Silvestre, pero después de un día ya no se pudo esconder y los guardias lo agarraron y le dijeron: el emperador quiere hablar contigo. ¿Y para qué? Le dice, se asusta, seguro me va a matar. Pues no, quiere hablar contigo, y ¿será que puedes ir al palacio, qué sé yo, no sé dónde era? Bueno, y va junto al emperador, junto a Constantino, y le dice Constantino que quiere promulgar una ley que permita a los cristianos tener libertad de profesión de fe. Y no podía creer Silvestre, ¿no? Se quedó así, muy asombrado. Y después sabemos lo que pasó. Constantino hizo el edicto de Milán y bueno, la iglesia ya tuvo libertad de culto en aquel entonces. Y ahí bueno, dije, bueno, pues este es un libro de historia, a lo mejor no está contando bien la verdad. Entonces yo me quedé con eso así, puede que sea cierto como puede que no sea cierto, 50 y 50. Y bueno, terminé de leer el libro y fui a la biblioteca, lo dejé ahí, pero quedé con la duda, y entonces me puse a orar a la noche y le pedí a Dios. Bueno, primero le pedí trabajo, porque no tenía trabajo. y también le dije otra cosita: necesito saber cuál es tu iglesia, porque este libro que leí hace parecer que la Iglesia Católica es tu iglesia, pero yo no sé. Y necesito saber, quiero que me muestres cuál es tu iglesia. No sé cómo vas a hacer, pero me vas a mostrar. Esa semana me conseguí un trabajo. Era un trabajo que me iba a permitir después viajar por todo el mundo en un barco. Y esa misma semana yo recibo un email de una amiga que era una de las personas que trabajaba en aquel entonces en la pastoral de juventud de San Lorenzo, que es donde yo vivía, acá en Paraguay. Me escribe mi amiga y me dice: ¿cómo estás? ¿En qué ciudad de Australia estás? Y yo le digo: en Sydney. Ah, sí, en serio. Bueno, queremos ir a Australia, quiero ir a Australia, voy a ir a Australia, quiero saber si hace frío en el mes de julio o agosto. Y le digo: claro que hace frío si es invierno. Dice: ah, bueno, ¿y cómo es frío? Y frío. Bueno, está. ¿Y por qué? Le pregunto, y me dice: porque va a haber una jornada mundial con el Papa y vamos a ir yo y unas cuantas amigas y amigos de la iglesia. Y yo: bueno, está bien, y vengan, no hay problema. En ese entonces le comenté a la señora de la casa, a Carmen, le dije: una amiga me dice que va a venir con unas personas, no sé, que va a haber una jornada, qué sé yo. Yo no entendía nada. Y Carmen tampoco me tomó: ah, sí, qué bien, me dice. Ah, bueno, y siguió haciendo sus cosas, no me prestó atención. Ah, sí. Pasaron las semanas, se acercó la fecha.
Y mi amiga me vuelve a escribir y me dice, bueno Javier, ya tal día vamos a llegar a Sydney. Y vamos a ir tantas personas, no sé, como 20 personas. Van a estar 2 sacerdotes, seminaristas, no sé qué, y somos todos de la pastoral. ¿Y a mí qué? ¿Está? Vengan. ¿Y vos qué vas a hacer? Me dicen. Nada, yo estoy acá. Pero ¿qué vas a hacer tal día? ¿No? Y bueno, yo voy a ir a recibirles y vamos a hablar ahí. Llegó el día, no recuerdo qué fecha. Fui al aeropuerto y al llegar al aeropuerto, un montón de gente, todo el mundo con sus camperas que tenían cruces así, la Jornada Mundial de la Juventud 2008, gente de todas las razas, todos los países. Yo nunca vi tanta gente de diferentes países. ¿Qué está pasando acá? Y ahí recordé, la Jornada Mundial, claro. Y me quedé esperando así. Venía saliendo la gente, venían los chinos, venían la gente de África, venía de Europa, todos los países de Europa, venían de Latinoamérica, de todo el mundo. De repente llegaron los paraguayos con sus camperas, chaquetas rojas, coloradas. Y ahí vi a mi amiga y, Javier, ¿cómo está? No sé qué. Y bueno, ya te presento acá a fulano, mengano, a Petronilo, a Pánfila. Todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo estaba ahí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno. ¿Y a dónde van a ir? Yo pensé que iban a quedarse en esa ciudad, en Sydney. Y ahí yo recibí la noticia ahí que no se iban a quedar en Sydney. Que se iban a ir a un pueblo que quedaba como a 3 horas de viaje en tren. Y ahí dije, me desilusioné porque yo quería pasar tiempo con los paraguayos. Me quedé así, que bueno, qué bien. Y bueno, que la pasen bien. Y viene el coordinador y me dice, ¿usted es Javier? Me dice, sí, yo soy. Y amigo de Leticia, ¿sí? ¿Te gustaría venir con nosotros? Yo le dije, pero yo no tengo dinero. No, ¿para qué usted quiere dinero? Me dice. Porque seguramente ustedes pagaron una millonada para venir hasta Australia y todo lo que va a ser el gasto de la iglesia, todo lo que van a hacer ustedes. ¿Cuánto tiempo se van a quedar acá? Un mes. Pero está todo pago, me dice él. Sí, lo de ustedes está pago, pero lo mío no, yo no pagué nada. No importa. El Señor ya pagó por vos. Y le miro, ¿qué? No, está todo pago. Ustedes pueden ir con nosotros. Yo me quedé así, no puede ser, sin pagar nada, está todo pago. ¿Y dónde me voy a quedar? Con nosotros, con ustedes, así. O sea que ahí con la gente de la iglesia. Sí. Ahí esa es la señora que nos va a llevar. Yo fui a hablar con la señora, yo no podía creer. Le dije a la señora, él me está diciendo que yo puedo ir con ellos y que voy a quedarme en la casa de usted, allá, y ella me dice, sí, claro que sí, no hay problema. Bueno, entonces fui a casa, así, ellos ya se fueron en tren, tomaron el tren y se fueron. Yo tenía una dirección que tenía que seguir, me dieron un número de teléfono, fui a la casa de donde yo me estaba quedando y le conté a la señora Carmen, esto y esto pasó y me invitaron para que yo vaya. Y me dice, no, vos no te vas a ir a ningún lado porque es muy peligroso, hay asaltantes, criminales, gente loca por ahí, no, te van a matar. Y yo le dije, pero me invitaron, yo me quiero ir, me gustaría ir. No. Le llamó a mi mamá, una llamada a larga distancia, no sé si mi mamá estaba acá o no sé dónde. Le empieza a hablar y le empieza a contar ahí, tu hijo quiere irse a vagar ahí con la gente de la iglesia. Entonces mientras ella hablaba con mi mamá, yo fui y hablé con el marido de la señora, le dije, esto y esto está pasando, me invitó, la gente de la iglesia me invitó para ir a la Jornada Mundial de la Juventud y yo no tengo dinero, pero me dijeron que está todo pago. Y me dice su marido, pero ¿y qué pasa? ¿No te vas a ir? Y me quiero ir, pero tu señora no quiere que yo me vaya. Y me dice, no te preocupes, yo te ayudo esta noche a escapar de casa.
¿En serio? Le dije, sí. Silencio. Anda a tu pieza, hace tu maleta y callado, no diga más nada. Para que no se arme un problema acá. Callado. A las 3:30 de la mañana yo te despierto y agarras tu maleta y nos vamos. Te dejo en la estación de tren y te vas. Entonces, así hicimos a las 3:30 de la mañana. Javier, despiértese, vamos. Entonces, bueno, no sé, hacía como 5 grados esa noche. Un frío. Me subí en el tren. Yo dije, bueno, allá seguro que va a hacer más calor. No, cada vez, a medida que nos adentrábamos en el campo, hacía más frío. Había hielo, había no sé qué cosa ahí, escarcha por todos lados. Y el pasto estaba todo quemado de tanto frío. Cuando finalmente llegué al lugar, me bajé del tren y no encontré a nadie. Nadie me estaba esperando. Y yo dije, no, me están jodiendo, no puede ser. Entonces llamé al número de teléfono y después de hacer unas cuantas llamadas, después de llamar varias veces, me atiende la señora que me había hablado en el aeropuerto y me dice, ya estás, ya llegaste, va a ir mi hijo a buscarte, va a llegar en media hora. Llega su hijo, me lleva al pueblo que se llama Taralga y es un pueblo así, un pueblito chico, lleno de animales, había ovejas, vacas, caballos, así de todo. Así bien sencillo, muy campestre, muy lindo. Llegamos ahí y me deja en un convento, en un ex convento donde se estaban quedando los peregrinos. Y ahí empezamos. Yo llegué así, me recibieron muy bien y llegué justo para la hora que ellos iban a salir a hacer un poco de turismo. Entonces fuimos a las cavernas, fuimos a todos lados por ahí. Y a las 5 de la mañana teníamos que despertarnos todos los días para ir a misa. Había un sacerdote que se llamaba McGavin, el Father McGavin. Y él era así, estricto. Y decía, bueno, hora del adoración al Santísimo. ¿Qué adoración? ¿Qué cómo? Yo no sabía qué era eso. Pero yo iba con ellos. Y lo que ellos hacían, yo hacía. Se arrodillaban, entonces yo me iba a arrodillar también. Y ahí, no sé, se quedaban en oración ellos. Seguramente están orando, decía yo. Entonces me fui adentrando y fui viendo lo que ellos hacían. Era la primera vez que yo, después de mi confirmación, podía nuevamente ver desde adentro cómo funcionaba la iglesia católica. Y todos los días misa, a la mañana temprano y a la tarde, a la noche. Y durante el día hacíamos lectura, reflexión y salíamos a hacer un poquito de turismo, después volvíamos de nuevo, ir a misa y todo así. Todos los días la misma cosa. Y un día el sacerdote me dice, como yo hablo inglés, me dice que yo lea la lectura en la misa. La lectura en la misa. ¿Está? Entonces leí la lectura y ese momento me tocó mucho. Yo dije, ¿será que esta es la respuesta a la oración que yo había hecho? Porque yo le había pedido a Dios que me muestre su iglesia. Y esa era una experiencia que me permitió ver durante un mes la vida de los peregrinos en la Jornada Mundial de la Juventud y cómo es una vida dentro de la Iglesia Católica. Ir a misa, confesión y todo lo que era la enseñanza, que también ya me había dado cuenta que era diferente a lo que me habían enseñado. Pero yo no decía nada. Y otra cosa que yo no comenté, a mí no me caía bien Benedicto XVI. Me parecía una persona muy
eh, antipática, me parecía muy antipático. Y Benedicto XVI fue el papa que estuvo ahí en esa jornada mundial, y todo iba a terminar con una misa con el papa. Entonces yo, bueno, cuando ya pasaron 3 semanas o algo así, ya se venía el día que el papa iba a llegar, y teníamos que peregrinar hasta el lugar donde iba a llegar el papa, porque recuerdo que el papa llegó en una lancha, sí. Y bueno, yo dije, ya que me fui con ellos aquí y allá, ¿qué tiene? Bueno, me voy a ir con ellos también a la peregrinación para recibir al papa, que no me caía bien, y después fuimos al último evento, que ya fue la vigilia para después tener la misa con el papa. Y ahí otra vez miles de jóvenes acampando en un lugar grande, y todo el mundo haciendo oración y todos unidos así, y uno podía conocer a gente del otro lado del mundo con la misma fe. Y eso a mí me sorprendió mucho, porque yo podía intercambiar opiniones y siempre decían la misma cosa, o sea, todos decían profesar la misma fe. Te doy cuenta que la iglesia de Cristo era católica. Me di cuenta que era universal, sí, que era de todo el mundo. Y yo, bueno, pero me iba entrando de a poquito esas cosas, no, yo no, era como comerme un pedazote de carne así, no, pero tenía que comer de a poquito. Y se vino la misa con el Papa. Yo no entendí nada de lo que dijo el Papa, pero estaba ahí el Papa, ¿no? Y yo, mira, el Papa, bueno, impresionante, qué bien. Y ahí quedó esa experiencia. Pero después me quedé con la duda, porque yo no quería creer. Yo le había hecho esa oración a Dios, le había pedido que me muestre su iglesia, me mostró la iglesia y yo todavía no quería creer. Después de un tiempo, cuando volví a Paraguay, ya corría el año 2000, no sé, 2009, 2010, algo así. Y me vine a Paraguay y yo quise hacer como que eso no pasó. Eso no pasó, yo voy a seguir mi vida normal. Yo no sé si esa es la iglesia de Cristo realmente, o fue coincidencia o qué. Entonces vine a Paraguay y nada, viví mi vida normal, y ahí conocí a una chica que después fue mi novia, y ella era de la iglesia bautista. Entonces, sí, la iglesia bautista. Entonces empecé una relación con ella. Teníamos cosas en común, porque pensábamos igual. Yo todavía pensaba de esa manera. Y después, con el correr del tiempo, su papá, bueno, qué sé yo, cuando ya teníamos como 2 años de relación, me dice su papá, bueno, ¿usted qué quiere con mi hija? Y yo me quedé ahí. Y bueno, y algún día seguramente vamos a casarnos, le dije. Y me dice él, pero usted es católico. No, yo soy bautista. Entonces, pero ¿ya te bautizaste en la iglesia bautista? No, todavía. Entonces, tenés que bautizarte en la iglesia bautista. Y como yo en ese momento no me estaba congregando realmente en ningún lugar, porque yo me quedé como en el medio entre los dos, pero tirando para un lado. Entonces ahí me puse a hablar con ella, y ella me dice, sí, bueno, si no te vas a ir más a la iglesia católica, tenés que ya meterte de lleno a la iglesia bautista. Y yo estaba ahí entre que no sabía qué hacer. Y me puse a pensar, esto no le va a gustar a mi mamá. Eso fue lo primero que pensé. A mí no me importó lo que diga otra gente, no. Yo pensaba, esto no le va a gustar a mi mamá. ¿Qué va a pensar mi mamá si yo me bautizo en otra iglesia?
porque yo ya había recibido un bautismo. Entonces yo no sabía qué hacer. Y entonces mi respuesta fue, bueno, vamos a seguir yendo a tu iglesia, vamos a seguir yendo a la iglesia bautista, pero voy a empezar a hacer una investigación por mi cuenta. Voy a tardar unos meses y voy a decidir después si me quedo en esta iglesia o me voy a otra iglesia o no sé. Voy a ver qué va a pasar. Ella me dice, bueno, está bien. Entonces me puse a investigar. Lo único que yo quería era saber cuál es la iglesia verdadera. A mí no me interesaba la doctrina, si enseñaban esto o aquello, a mí no me interesaba eso, ¿no? Yo lo que quería saber es cuál es la iglesia que Jesús fundó. Entonces me puse a investigar en la historia y me di cuenta que la iglesia bautista tenía como, no sé, 300 años más o menos, 200 años, algo así. Y después me puse a ver, bueno, y la adventista cuándo empezó, y la pentecostal cuándo empezó, y la de los testigos de Jehová, y no sé qué. Y hasta que llegué al tema de Martín Lutero, y empecé a leer sobre Lutero, y después me di cuenta que antes de Lutero no existía eso, no existía nada de los protestantes. Entonces dije, bueno, entonces, ¿cuál de las dos? ¿La ortodoxa o la católica? ¿Cuál es la que sigue la línea apostólica? Porque ya me di cuenta que había una asociación apostólica. Seguí la línea apostólica hasta los tiempos de los apóstoles, porque me acordé del libro que había leído, que narraba la historia de todos los papas. Ya no tenía ese libro, pero me puse a mirar en internet, me puse a buscar información y no le pedí ayuda a nadie, no le pedí ayuda a ningún pastor evangélico, ni tampoco le pedí ayuda a ningún sacerdote, a nadie. Yo quería por mi cuenta llegar, usando la razón, quería encontrar cuál es la iglesia de Cristo. Y cuando me di cuenta de que era mentira eso de que Constantino fundó la iglesia católica, dije, ay, acá pasa algo. Acá pasa algo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Entonces me puse a mirar de Constantino y después me fui más para atrás. Y me encontré también con los escritos de San Ireneo de León contra los herejes, que es un tratado contra la doctrina gnóstica. Creo que tiene 4 volúmenes. Y después leí las cartas de Clemente, encontré las cartas de Clemente, Policarpo, y de repente me encontré con un tal San Ignacio de Antioquía, que de ida al martirio, de ida a su martirio, le iban a comer los leones, creo, si no me equivoco. Él se puso a escribir unas cartas, y en una de las cartas, en la carta a la iglesia de Esmirna, él nombra a la iglesia como católica, y encima habla de los obispos. Y yo dije, pero la iglesia católica tiene obispos y es católica, entonces, y está en todo el mundo, y significa que tiene la plenitud de la revelación, porque con Jesucristo recibimos la plenitud de la revelación, y está en todo el mundo, o sea, es una sola iglesia. Y ahí ya tuve que aceptar, ya no había vuelta que dar, porque si en la iglesia primitiva ya estaban llamando católica a la iglesia, en el mismo lugar donde fueron llamados cristianos, en Antioquía, entonces yo dije, bueno, seguramente la escuela de Antioquía era muy importante, era tan importante que se le tenía en cuenta hasta para eso. Los cristianos, o sea, ellos fueron los que llamaron cristianos a los seguidores del camino, y luego en el año 100 y algo, San Ignacio llama católica a la iglesia. Y después me encontré con la Didache y en la Didache vi unas cuantas cositas más que dije, no, esto es católico, no puede ser otra cosa, no puede ser otra cosa. Es un escrito muy revelador de la fe católica. Entonces ahí yo ya no pude contradecir nada, ya tenía que volver a la iglesia católica. Entonces yo fui a la casa de la que era mi novia,
y le dije, terminé mi investigación, ya está. Y ella, feliz, ella así. Y me dice así, ¿te quedas en la iglesia bautista? Y dije, no, voy a volver a la iglesia católica. Y ahí se puso a llorar. ¿Y por qué? Bueno, y porque esto fue lo que encontré. Y yo tengo que respetar que Jesús fundó una iglesia y yo quiero estar en esa iglesia. Y si yo hubiera nacido en el año 100, y si yo hubiera nacido en el año 200. Está buena esa, está buena. Si yo hubiese nacido en esa época. Te la voy a robar. Ajá. Si yo hubiese nacido en esa época, ¿a qué iglesia iba a pertenecer? Esa fue la pregunta. Eso está mucho bueno. Yo le pregunté eso y Esa está mucho buena. y ella, sí, Te la voy a robar. llorando me dice, pero no, pero son apóstatas y el Papa no sé qué. El Papa puede ser lo que quiera, pero es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, yo no puedo negar. Está ahí, está en la Biblia, está en la historia. No puedo negar, voy a irme contra la voluntad de Dios. Yo no puedo. ¿Acaso yo soy más que Dios? ¿Acaso somos más que Dios? No podemos. Va ella junto a su papá, le dice, Javier no se va a bautizar en la iglesia bautista, él no quiere ser bautista, quiere ser católico. Y le cuenta a su hermano ya era pastor. Y su hermano, entonces bueno, yo le voy a hablar a Javier. Y bueno, pasó un tiempito, no me hablaba, yo ya me estaba yendo a la iglesia católica otra vez. Empecé así a ir a misa, después contacté con los franciscanos, me hice amigo de un sacerdote, bueno, cuando eso era fraile, ahora es sacerdote. Y le conté mi historia y después él me dijo, ¿te gustaría ser fraile? Y yo, no sé, eso es mucho para mí. No, pero podés hacer podés venir con nosotros y ver si es esta tu vocación. Entonces estuve con ellos así un tiempito, pasé tiempo con ellos, pero yo sentía en mi corazón que yo quería formar una familia. Entonces, al final no me quedé en eso. Nos quedamos amigos igual, nos quedamos como amigos. Llegó el mes de noviembre del año, creo que era 2010, 2011, no sé. Y el hermano de quien era mi novia me viene a invitar al culto de acción de gracias y vamos a comer pavo y todo así como en Estados Unidos. Y yo le dije, ¿y dónde está eso en la Biblia? Me mira así, ¿cómo? ¿Y dónde está en la Biblia que tenemos que comer pavo y que cómo? ¿Dónde está eso? Y ahí se quedó así, y era pastor, y me dice, acción de gracias tenemos que dar al Señor porque Él se entregó por nosotros en la cruz y no sé qué. Le dije, bueno, ¿cuándo es tu fiesta de acción de gracias? En 2 días. Para mañana te tengo una respuesta, si voy o no voy. Entonces me puse a ver de dónde salió la fiesta de acción de gracias de los norteamericanos. Y encontré que era un tema entre los colonizadores, los colonizadores ingleses y los indios, que no sé, que en realidad hubo una masacre y los ingleses celebraron, dieron gracias al Señor, o sea, realmente dieron gracias al Señor por haber ganado la guerra contra los indígenas norteamericanos. Y eso a mí me tocó mucho. Yo dije, no, pero yo soy paraguayo, yo soy mezcla de español y guaraní. ¿Cómo yo voy a estar contra mi hermano que se los mató todos? Y entonces yo reflexioné así, no, esta no es una fiesta bíblica, no es una fiesta de los judíos tampoco, y tampoco es una fiesta católica. Entonces le dije eso a esta persona y él me dice, está bien, respeto tu opinión, pero nosotros celebramos el Día de Acción de Gracias. Y le dije, bueno, pero acción de gracias significa que damos gracias, y en griego dar gracias es Eucaristó. Entonces Eucaristó es yo te agradezco, te doy gracias.
Y de Eucaristó viene Eucaristía. Y eso es lo que damos, eso es lo que hacemos todos los días en la misa, dar gracias. ¿Y por qué no es lo, o sea, por qué no puedo yo ir a la misa y dar gracias, pero sí ir con ustedes a la acción de gracia y comer pavo? ¿Por qué eso? Y me dijo, bueno, ya respetamos tu decisión, no te querés bautizar en la iglesia bautista, está bien, ya. Entonces pasó el tiempo así, la relación se fue deteriorando, al final terminó la relación. Porque ella me decía, por ejemplo, en nuestra casa no va a haber ninguna imagen de santo. Si tenemos un altar, tiene solamente la cruz y la Biblia, nada más. Yo le dije, no, pero bueno, alguna imagen de, no sé, San Francisco, la Virgen María, no sé, algo de eso me tenés que permitir. No. Y cosas así. Tuvimos muchas peleas, terminó la relación, no se pudo más. Y yo continuaba estudiando. Y un día, sentado frente a mi casa, me pasó un amigo mío que se convirtió en pastor. Iba con su Biblia así. Y me dice, Javier, ¿cómo estás? Yo soy pastor ahora. Y ahí, acá queda mi iglesia. Cuando quieras podés venir. Y tengo una librería que vendemos libros evangélicos, libros cristianos. ¿Y dónde queda tu librería? Y queda en tal lugar. Entonces yo fui. Me puse a mirar los libros, que estaba él ahí con su esposa y su hija. Era una mini empresa de ellos. Y de repente vi este libro que está acá. No sé si lo puedo mostrar. ¿Sí? Entonces encontré este libro. Y me puse a hojear este libro y encontré un montón de mentiras sobre la Iglesia Católica. Y le dije, yo respeto su creencia, pero este libro me parece muy ofensivo. ¿Y por qué? Me dicen. Y porque cuenta un montón de mentiras. Se nota que la persona que escribió este libro no es católico y no entiende nada de la fe católica. No puede ser. Entonces, ¿cómo es entonces? Y nos pusimos a hablar. Pero como yo no tenía conocimiento bíblico, no podía dar razón de mi fe. Pero ya sabía algunas cositas. Y fuimos a su culto un día, porque me prestaban un libro. Yo leí ese libro y después lo quise devolver, entonces tuve que ir al culto de ellos para devolvérselo en persona. Y fui ahí y estaban ahí con los cantos y todo eso. Y entonces me quedé en el culto y esperé a que termine todo y se vinieron a saludarme 3 pastores, o sea, una pastora y 2 pastores, entre ellos este amigo. Y me empezaron a predicar. Y recuerdo que ese día bueno, yo escuchaba lo que me predicaban, pero yo ya estaba, en aquella época yo ya estaba ayudando en una capilla, iba y ayudaba un poquito para preparar la liturgia. Yo ya me estaba metiendo en la Iglesia Católica. Entonces, ese día, en el culto, después del culto, me predican estas 3 personas. Y yo escuchaba lo que me decía y les cuestioné la prédica del día, porque ese día estaban leyendo Primera de Reyes capítulo 19 y yo me di cuenta de que saltaron una parte, no quisieron leer una parte, se saltaron como un párrafo así de grueso. Y yo les reclamé eso, ¿por qué se saltaron ese párrafo? Y me dice el que había predicado, porque no tenía nada que ver con el mensaje que queríamos dar. Y yo le dije, pero justo la parte que ustedes se saltaron me huele a Eucaristía, porque el ángel le estaba queriendo dar de comer un pan a Elías.
Y Elías, entre que se dormía y se despertaba, finalmente come el pan y va 40 días con ese alimento. Dice, está escrito ahí. Entonces, para mí, yo entendí eso como un pan de vida bajado del cielo. Y entonces yo les pregunté, ¿por qué ustedes no leyeron esta parte? Porque no es importante, ¿no? ¿Y cómo no va a ser importante? Sí, esto a mí me parece que habla de la Eucaristía y ustedes no celebran la Eucaristía. ¿Por qué ustedes no celebran la Eucaristía? La partición de pan. Y me dice, eso hacemos una vez al mes. Sí, yo sé que ustedes hacen eso una vez al mes, pero ¿por qué no hacen eso todos los días? No, porque eso es, no hace falta hacer eso todos los días. Eso hacen los católicos porque no entienden. Y empezamos a discutir, hablar ahí. Pero como yo no tenía fundamento bíblico, solo tenía un conocimiento superficial también, no llegamos a mucho. Pero sí, después me dijeron, acá, bueno, vamos a dejar esta conversación acá y quedamos todo bien, todos amigos. Entonces, desde aquella época que yo siempre estuve buscando una manera de estudiar la Biblia, y pasaron muchos años hasta que bueno, el año pasado conocí a Sandra y ella estaba entre que estaba y no estaba en una iglesia evangélica, y yo no sabía si tener una relación con ella o no, porque no quería volver a pasar lo que ya había pasado. Y ella me quería hacer ver películas evangélicas, escuchar música evangélica, todo eso, y yo no quería, porque yo ya estaba bien firme, yo no sabía cómo explicar, pero no quería, ya no. Y ella me preguntó, ¿pero cómo fue que volviste a la iglesia católica? Le conté. Yo pensé que con eso iba a ser suficiente y que ella iba a entender y que ya está, pero igual no entendió. Estaba ella ahí entre que sí, que no, que sí, que no. Entonces, después nos separamos, pasó un tiempito, para cuando volvimos a hablar, yo ya había encontrado tus videos. Y cuando nos pusimos a hablar, le pregunté, ella me dijo, tenemos un grupo de estudio bíblico en casa. Y yo le dije, ¿en serio? Y quiero ir al grupo. Y ella me dice, ¿en serio? Sí, quiero ir al grupo. Y fui al grupo de estudio bíblico en su casa. Y era un estudio católico que la mamá estaba organizando. No, un grupo. Sí. Entonces fui ahí. Y yo ya estaba empezando a ver tus videos. Entonces yo ya tenía bastantes citas bíblicas anotadas en mi agenda. Y bueno, fui a compartir ahí con ellos también. Y todos los días viendo tus videos. Y les pasaba los videos a ella. Y no sé si ella veía los videos o no, pero después ella me dice que ella quería volver a la iglesia católica, que ya no iba a ir a la iglesia evangélica. Y yo me alegré ahí, bueno, y ahí empezamos a tomarnos más en serio también. Cuéntanos ahí, cuéntanos cómo es la cosa ahí, Sandra. Bueno, el mío en realidad Póngale un poquito. sí, el mío en realidad empezó cuando yo estaba en una relación, yo estaba en una relación antes de él, ¿verdad? Y esta persona quería irse a una iglesia evangélica que es más que vencedores acá en Paraguay, uno de los grandes también. Se llama así la Más que iglesia. vencedores se llama la iglesia. Póngale un poquito más de volumen. Y bueno, yo me estaba yendo con él, ¿verdad? Como yo no estaba yendo más a misa, ¿verdad? Entonces, bueno, ya le acompañé a él. Fuimos, noté que era totalmente diferente, no había nada de imágenes, se trataba simplemente de hablar de un tema en especial, ¿verdad? Y se notaba, bueno,
¿verdad? Se notaba bueno, no tenía tan presente realmente la misa, no sabía cómo era su magnitud. Cuando uno no sabe bien de qué se trata una misa, vos no te percatas de nada. No sabes lo que significa el altar, no sabes lo que significa los colores que llevan la túnica de los sacerdotes y todas esas cosas. Luego le había comentado a mi mamá, ¿verdad?, que me estaba yendo ahí con él, y a mi mamá no le gustaba. A mi mamá no le gustaba. Ella era muy de la iglesia católica siempre, y me decía ella, me gustaría que haya un sacerdote que predique de esa manera, con esa emoción, con esas garras de querer enseñarte realmente, ¿verdad? Pero que sea católico. Entonces ella se iba en los grupos de repente que veía, y vio a mi mamá un señor que predicaba de esa manera, y era católico, que enseñaba realmente la Biblia como debía ser. Y me dice mamá me contaba nomás a mí, mamá me contaba nomás. Me dice, hay un señor que ahora está predicando en la iglesia, que está predicando, que enseña la Biblia, y es emocionante, me dice, me gusta, me dice. Y después ella se integró a ese grupo, siempre se veía, mamá siempre estaba en casa, pero desde que entró en ese grupo, a mamá ya no encontrabas en casa. ¿Dónde está mamá? Está en la iglesia, mi papá, en la iglesia, en la capilla. En serio, le dije, qué raro, le dije, todos los días se va. Y emocionada se iba mamá. Y cada vez que yo me iba a la iglesia evangélica, yo no venía tan alegre, tan emocionada, no me sentía cómoda en ese lugar, porque veía que, por ejemplo, en la Eucaristía, que ellos no tienen, ¿verdad?, solamente pan y vino, que es el pan y juguito de uva que te dan una vez al mes, y ellos decían que no hay que consumir indignamente, ¿verdad? Pero ¿qué significaba no comer indignamente? En la misa vos te vas, te dicen lo mismo, pero era en que tenías que entrar en conciencia, ¿verdad?, de tus pecados, confesarte, tenías ciertos requisitos como para poder comulgar. En cambio, en la iglesia evangélica en que iba, uno no era un sacramento, ¿verdad?, no era algo que ellos creen que ese es el pan y el vino, y obviamente no era, ¿verdad?, porque no era un sacerdote como para poder hacer todo eso. Y indignamente para ellos era más bien de, consciente de tus pecados, pedirle al Señor, pedirte vos mismo al Señor y pedirle perdón por tus pecados. No estar mal con tus padres, no estar mal con tus hermanos, ¿verdad? Y eso era el Señor. Y no tenía sentido. Y por otra situación estaba en que yo quería formar mi familia también, ¿verdad? Yo estaba andando mucho tiempo con esta persona y él estaba muy metido en esta iglesia, y si yo pensaba, si yo me quería casar con esta persona, uno de los dos sí o sí se tiene que convertir, uno de los dos se tiene que bautizar, aunque él estaba bautizado, ¿verdad?, por la iglesia católica. Y yo no quería. Llegué en un punto de decir, no, yo no quiero casar en una iglesia donde no sea un sacerdote que te bendiga, donde no sea un sacramento para ellos eso. Y en el caso que yo tenga hijos, ¿en dónde le voy a bautizar a mi hijo? ¿Le bautizo en la iglesia católica o le bautizo en la iglesia evangélica? ¿Y qué le vamos a enseñar a él?
porque tenemos que orientarlos. Y esta persona me venía con su Biblia y me decía, mira, esto dice en la iglesia, que ustedes idolatran, que ustedes son ídolos, que detienen a sus imágenes, eso tienen que tirar todo, me dice, ¿verdad? Yo le había regalado un rosario antes de que se vaya él ahí, de que me habían regalado de Roma. Y le había regalado esto y una vez me dice, mamá, ¿será que le podés pedir prestado, ¿verdad? El rosario, me dice. Quiero ver nomás, me dice. Y bueno, le dije, yo no entendía en aquel entonces por qué mamá me pedía eso. Ya sabía la mamá, ¿eh? No, yo no sabía que ella regaló, pero pensé en eso. Tenía un significado, yo quería descubrir. Y le pedí prestado. Sí. Préstame, Entonces, pues. entonces le pedí a esta persona y sí, te voy a buscar. Sí, te voy a buscar, me decía. Y hasta que un día, de tanto que le insistía para que me dé, me dice, no, yo ya tiré eso. Yo ya tiré porque ya me di cuenta, me llegó, y de tanto leer la Biblia, de irme al culto, de que no está bien, el rosario no está en la Biblia. Preguntarle por qué, eso no está en la Biblia, me decía. Y eso me llegó tanto ahora, que ¿por qué él se fue a tirar? ¿Por qué no me dijo más bien a mí de que no quería? Y me daba nuevamente. Y hablé nuevamente con él de qué es lo que yo quería. Yo quiero formar mi familia, yo me quiero casar y si tengo mi hijo, yo quiero que esté en la iglesia católica. Y él no estaba dispuesto, ya estaba total, aunque él decía que no estaba en eso, ¿verdad? Pero ya su chip ya estaba en eso. Y entonces, bueno, le dije a mi mamá, ¿verdad? Que yo no quiero un yo desigual. Quiero que mi pareja también sea católico y que con esta persona no iba a poder. Hablé bien con mamá cuando era así. Y bueno, yo no sabía por dónde empezar. Yo me daba cuenta que necesitaba aprender más. Y después le conocí a Javier. Le conocí a Javier y le empezaba a hablar de esto, en donde yo me iba, y él estaba con católico. Quería que ya, yo vaya ¿verdad? con ella. Y Vamos a más que vencedores. Y yo, no, yo quería que me dé su opinión, ¿verdad? Yo no vuelvo a eso nunca más. Yo le decía eso. Y bueno, me dio todo su testimonio a él de lo que pasó, ¿verdad? En su vida. Y bueno, me quedé con esa duda. Quedé con esa duda y no sabía en ese entonces yo en dónde buscar primero. Si es que leía la Biblia, yo podía entender de otra manera. Y bueno, después como dijo él, nos alejamos, ¿verdad? Y mamá siempre me comentaba a mí lo que hacían en su grupo. Y me llamó tanto la atención de que este señor llegó a ser pastor y se mudó a la iglesia católica. Según lo que me contó mamá, más o menos 6 años estuvo en la iglesia evangélica. 5 años. Estuvo en la iglesia evangélica y quería saber yo por qué, ¿verdad? Yo quería saber por qué. Le decía a mi mamá que no quería irme yo a decirle. Entonces le decía a mamá, pregúntale un poco, por favor, ¿por qué él se mudó a la iglesia católica? Porque se fue a la iglesia evangélica. ¿Y por qué regresó? Y ella se fue a preguntarle, entonces él le dijo, no, decide a tu hija cuándo va a poder y yo mismo le voy a decir. Y viene mamá y me dice nuevamente. Yo no te voy a poder decir a ella le puedo decir, pero a vos no. Bueno, no hay problema. Le dije un día X, vino llegando él y se sentó así en casa. Y no, lo más simpático era que en mi casa hacían la reunión después. Mamá ya le armó todo el lugar así para que tenga su grupo en casa. Y
siempre se hacía ahí la predica, yo más o menos que escuchaba nomás, pero no me acercaba tampoco. Hasta que él me llegó a dar su testimonio a mí, me dijo, yo estuve en la iglesia evangélica porque fue un amigo que era evangélico que me predicó a mí, y entonces yo fui ahí. Y después, cuando estaba trabajando, unos amigos míos eran muy católicos, pero católicos de verdad. Y hablamos de un tema y yo le daba mi opinión y él me daba lo suyo. Y yo, como protestante orgulloso, no quería perder. Entonces le decía que eso estaba mal, que esto estaba súper mal. Pero cuando yo me iba a mi casa, me quedaba esa duda y yo averiguaba otra vez, me decía. Me iba en la universidad católica y leía y me daba cuenta que era verdad. Volvía nuevamente junto a ellos, hablábamos de otro tema y nuevamente iba a mi casa con la duda, me iba a la universidad, en la biblioteca, y me percataba que realmente era verdad, me dice. Y llegué hasta un cierto tiempo que vos llegás hasta Lutero y hasta ahí nomás encontrás la respuesta en la iglesia evangélica. Yo quería saber más. Y fue ahí que me fui dando cuenta que la iglesia evangélica no me iba a poder dar todo. No, hasta un límite nomás puedes llegar con ellos. Y a ella no pude más negarme. Me di cuenta que realmente en la iglesia católica está todo. Y ahí fue en realidad que me tocó bastante. Y me dice él, bueno, si realmente estás interesada, vamos a armar un grupito el día que vos te quede bien y vamos a hablar exclusivamente de apologética. Pero no es para que vos te vayas a pelearte, sino para que vos te puedas estar más firme en tu fe. Y fue ahí que yo todos los lunes, en mi propia casa, todos los lunes estuve con mamá, con todas las de la comunidad, y fue nuevamente ahí que hablamos nuevamente con Javier y le comenté, sabes que yo estoy ahora en un grupo en mi casa y él me dice, en serio, yo quiero irme. Primero pensé que eran evangélicos. Después, cuando me dijo que estaba metido en el tema de su mamá, dije, no, han de ser católicos. Y se fue apareciendo ahí, empezó a dar sus opiniones también, ya le aceptaron el grupo a él porque tenía un conocimiento. Y fue ahí que nuevamente yo me iba nuevamente a misa, me fui con él, me estoy yendo los domingos con él. Y después de ahí, como hubo mucha afinidad nuevamente, entonces de ahí empezamos un noviazgo. Y nos percatamos que le dije yo, bueno, con un objetivo fuiste que vos estuviste, apareciste, le dije. Pero yo realmente, así como él, también lloraba bastante para saber la iglesia verdadera, ¿verdad? Porque yo también estuve en una relación en donde tuve que definir, ¿verdad? O yo me iba en esa iglesia o él venía en la mía, pero él no estaba predispuesto a pensar en eso. Entonces, es eso que me determinó como para volver otra vez a la iglesia católica. Eso es muy importante. Está comprobado que las parejas en desigual, yugo desigual no se puede. Y ¿cuántas personas, cuántos católicos? Ya yo me puedo casar con ese que es evangélico. Y sí, los primeros días no hay ningún problema. Pero con el paso del tiempo comienzan los problemas. Nace un hijo y ya el problema. ¿Lo bautizo o no lo bautizo? No lo van a bautizar, sí lo bautizo y ya comienza un choque. ¿Usted para dónde va? No, yo voy a misa. ¿Y usted para dónde? No, ya hay un choque. Nunca van a ir en familia. La formación de los hijos va a ser totalmente distinta. Los hijos van a estar divididos, no van a tener una fe sólida. Entonces los hijos van a crecer más bien ateos. Es una cosa horrible.
Satanás está destruyendo la familia a través de las sectas, para que no haya esa unidad en la fe, para que no caminen en la misma dirección, sino direcciones distintas, y se vaya destruyendo. Pero al comienzo Satanás le hace ver que no, que eso no es ningún problema. Y sí hay problema, ciertamente que sí hay problema. Un consejo para aquellas personas que nos están escuchando y tienen un novio o una novia que no es de la misma fe, yo creo que debe hacer exactamente lo que ustedes hicieron. Vamos a buscar la verdad y vamos a ver cómo hacemos para unirnos, porque no podemos estar unidos si estamos separados. No podemos estar unidos si estamos separados. Eso es imposible. Tenemos que unirnos primero en la fe y después sí podemos formar una familia como tal. Pero me encanta mucho ver cómo han buscado la verdad. Me encanta ver que han buscado la fuente con la razón. No han ido con sentimentalismo, porque el problema es cuando un protestante va con el sentimentalismo. Es que yo estoy aquí porque se siente bonito, porque me gusta, eso es lo que me importa. Sí. No se trata de estar donde me sienta bonito, donde me sienta a gusto. Se trata de estar en la iglesia de Jesucristo. Esa base que usted puso para poder salir de ahí, quiero conocer cuál es la iglesia de Cristo, es lo más lógico. Es lo más lógico. Ningún protestante que vaya a la historia con sinceridad y que busque de Dios la verdad, sigue siendo protestante. Por eso los testigos de Jehová tienen un lema. El testigo de Jehová tiene un lema y dice: la historia es de Satanás. Para que el testigo de Jehová nunca vaya a la historia, porque cuando se va a la historia, dice: yo quiero beber de la fuente, yo quiero irme a la raíz del cristianismo, yo quiero ir a los primeros cristianos, yo quiero ir a la iglesia primitiva. Y cuando yo me voy a la iglesia primitiva, voy todo bien. Hace un año el pastor Julano, hace 15 años el pastor Sutano, y va. Pero cuando llega a Martín Lutero hay un embudo. Todo esto ancho de toda la secta, que sí, aquí está el pastor este, aquí está el pastor este, aquí está el pastor este, se va reduciendo. Y cuando llega Martín Lutero, llega el embudo, el pastor este. Y de ahí para allá, lo finito, los cristianos católicos. Ahí no hay otro, ¿no? En el embudo, no grandes, sí, aquí hay bastante. Pero cuando llega allá a lo finito, se da cuenta que las sectas no estaban. Y me llama la atención, y yo le voy a robar esa idea fantástica. Lo que usted se preguntaba. Y si yo hubiese nacido en el año 1000, ¿hubiese sido bautista? Eso no existía. No existía. ¿Hubiese sido testigo de Jehová? Va. ¿Hubiese sido pentecostal? ¿Hubiese sido adventista? ¿Hubiese sido mormón? ¿Hubiese sido evangélico? ¿Hubiese sido qué? Si hubiese sido en el año 1000, hubiese nacido en el año 1000, y usted quisiera ser cristiano, obligatoriamente tenía que pertenecer a la única iglesia que nos lleva a Cristo después de lo ancho del embudo, en lo finito del embudo, la única iglesia que nos lleva a Cristo. En un embudo de 1500 años hacia allá, la iglesia católica. Y ahí sí podía llegar a Cristo. O si no, usted podría ser a lo mejor musulmán, budista, pero cristiano, jamás. Para ser cristiano tenía que estar en la iglesia de Cristo, en el año 500, en el año 100. Y lo bonito, ¿no? Lo bonito que es estudiar. La persona que estudia, ¿no? Se va a encontrar entonces con los escritos de los santos padres de la iglesia. Se va a encontrar con la realidad que antes de Constantino todavía existía la iglesia católica, y que es una mentira que Constantino fundó la iglesia católica. Se va a encontrar con la realidad bella que usted encontró, que fue en Antioquía, donde lo llamaron cristianos, y es en Antioquía pocos años después donde lo llaman católicos, porque póngale que Hechos de los Apóstoles allá hace 11 del 26 por allí, donde dice que los gigantes lo llamaron por primera vez cristianos. Pero póngale usted que eso para no pelear, vamos a redondearlo hacia el año, pongámosle hacia el año 60, para ponerlo redondo, póngale usted 50 o 60, y luego en el año 107 por allí, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, llama católico a los cristianos.
y de ahí en adelante se llama la Iglesia Católica. Y entonces, ¿cómo un protestante que busque la verdad, porque aquí se trata de buscar la verdad, no se va a encontrar con esa realidad? Y como usted dice, no buscar lo que diga un pastor, no buscar lo que diga un cura, voy a la historia, ahí está la historia, está plasmado. Este sol no se puede tapar con un dedo, no se puede tapar con un dedo. Se va a encontrar la realidad, claro que ha existido sacerdotes que dan mal ejemplo, obispos que dan mal ejemplo, papas que dieron mal ejemplo, pero sin embargo ahí está la Iglesia de Cristo. Claro. Porque esos pastores evangélicos que dan buen ejemplo y que nunca se equivocan, nunca han existido, nunca, ni ahorita existen, solamente que dicen que ellos son santos y eso, pero si se ponen a buscar la realidad, eso es pura mentira. Claro. Nunca han existido, pero las sectas comienzan a existir de un tiempo para acá. Pues bueno, el tiempo se nos ha acabado, tenemos que marcharnos. Los que nos siguen a través de las redes sociales, ¿cuánto tiempo que tenemos de viaje? Más o menos una hora es. ¿Cuánto tiempo que tenemos? ¿A qué hora la enseñanza? Bueno, aquí son las 6 de la tarde, más o menos a las 7 de la noche, o sea, entre una hora y media, estaremos otra vez ya en línea, en contacto, porque a lo mejor YouTube no les avise, pero ustedes ya están avisados de que vamos a tener más o menos entre hora y media una hermosa enseñanza, así que no se la pierdan. Vamos a leer, a ver si podemos leer, tiene un mensaje ahí, a leer aunque sea un solo mensaje para que no diga que no leímos ningún mensaje, aunque sea ayer, mira ahí, a usted, yo miro aquí, yo miro de este y usted mira de ese. Un mensajito de los que nos escriben por aquí, si tiene alguno lo lee. Yo de tanto ya. John Roth dice, qué pesados con las sectas, queremos palabra de Dios viva. Muy bien, Dios nos habla de muchas maneras, ciertamente que nos habla a través de las Sagradas Escrituras, pero también nos habla a través de los testimonios. Por eso, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, es la narración de la vida cristiana de aquellos que creyeron, y eso nos fortalece hoy en la fe y están escritos. Así también la vida de cualquier persona que haya vivido ese encuentro con el Señor es un testimonio y es una forma de Dios hablarnos y de motivarnos a nosotros a seguir por los senderos del Señor. Vamos a ver por aquí, Mari Torres. No entiendo si saben que son mentiras, ¿para qué ven no más y estar criticando? No tienen el Espíritu de Dios. Sí, los hermanos separados, si no están de acuerdo, pues ¿para qué vienen a criticar nomás? Se meten ahí para criticar, pero han de saber los católicos que no es que se meten solamente para criticar, sino que en el fondo ellos saben que aquí se explica la palabra de Dios y que esto va sirviendo para la salvación de muchas personas, y ellos sin querer sienten sed y hambre de la palabra de Dios, y ustedes véanlos con ojos de fe. Dios los está atrayendo y no importa, déjenlo que boten el veneno. Para que ellos saquen ese veneno, para que salga, tienen que botarlo, y la manera de botarlo es expulsarlo a través de los mensajes. Ustedes lo único que no tienen que dejarse contaminar de esos mensajes, y más nada, tranquilo, palabras necias, oídos sordos. Por recordar lo que dijo Jesús, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces simplemente Jesús no se puso a pelear con ellos, simplemente dijo eso y siguió adelante. Otro mensajito por allí. Hay una pregunta, padre, dice, una pareja que se casa por la Iglesia Católica, pero él es evangélico y ella católica, ¿ella puede comulgar? Si ella es católica, sí puede comulgar, si ha confesado, claro está, y si se mantiene en la Iglesia Católica, puede comulgar. Él, si no es católico, no debe comulgar. No debe comulgar porque se estaría tragando su propia condenación al no creer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Danelia Padilla, gracias Padre por su testimonio y bellas enseñanzas. Me alegra mucho, Danelia, por su mensaje, y también gracias por su ayuda, por su colaboración, su aporte que da para la obra del Señor. AGR, Padre Luis Toro, usted es una bendición de Dios. Dios y la Virgen Santísima los cuiden. Amén. Agri. Dios le pague. Viene para Buenos Aires, padre. Dios mediante, sí.
Estaré por ahí, por Argentina, los 1 de abril, exactamente 2, 3 y 4 Córdoba. Y 5, 6 y 7 Buenos Aires aproximadamente por ahí. Por ahí nos vemos. Inviten a los hermanos separados para que vayan, para que puedan también compartir, porque ahí hay muchos que quieren compartir conmigo, que mandan mensajes y dicen, ojalá viniera aquí a Buenos Aires para enfrentarlo, para quitarle la máscara. Pues bueno, pues que se acerquen y compartimos, ¿no? Miramos a ver quién tiene la verdad. Amparo Villalpando. Saludos, Padre Luis Toro, desde Villa Hidalgo, Jalisco, México. Gracias, Dios le pague, Dios le bendiga y le guarde. Un saludo a toda la gente de México. Mario Flores, ¿se puede comulgar en la iglesia ortodoxa? Cuando no hay cerca donde usted vive realmente una iglesia católica, sí. Pero si hay una iglesia católica, debería ir a la misa en la iglesia católica. Igualmente, si hay un sacerdote católico, debería confesarse con él. Si están en un lugar donde no haya y está la ortodoxa, entonces sí podría ser. Porque ellos están en comunión, pero no comunión plena porque no aceptan el Papa. Kiara Lizama dio también su granito de arena para la obra del Señor. Dios les pague. Muy agradecido a ella y a todos los que han ido dando su aporte, su colaboración para la obra del Señor. De verdad que es un granito de arena que Dios se lo va a recompensar, y dice Jesús, atesoren tesoros en el cielo, donde nadie se lo puede robar. Y eso lo atesoramos cuando ayudamos a los pobres, a los necesitados. Pregunta Diego Barragán. Padre Luis Toro, ¿cómo puedo orar para que mi pareja acepte hacer apologética y logre convertirla a la Santa Iglesia Católica? Saludos. Primero tiene que orar por ella, y yo le aconsejaría una hora de oración de silencio, donde usted simplemente sepa que Dios existe, está ahí con usted y usted con él, y se goce en su presencia. De eso se trata, dejarse llenar de su espíritu, para que suceda lo mismo que sucedió con Santa Isabel, cuando la Virgen María, llena del Espíritu Santo, fue a saludarla. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y su hijo también. Usted puede hacer lo mismo con su pareja, llénase del Espíritu de Dios. Y segundo, lea las Escrituras, estudie los temas y vaya compartiendo con ella poco a poco, a la medida de las posibilidades que ella le permita. Vaya, insiste a tiempo, ya es tiempo, como dice San Pablo en 2 de Timoteo 4, 1 en adelante. Vamos a ver, padre. Hay gente que lo invita a Australia. ¿Australia? Padre, venga a Brisbane, Australia. Dice acá. Viviendo en Australia, Roxana se llama la... Oh, gracias, Roxana. Algún día iremos por allá, pero sí puede hacer los contactos y con el párroco, y me invita. Me puede invitar por WhatsApp al marca el signo más, luego 58 414 7225 821, y por WhatsApp me puede comunicar, nos ponemos de acuerdo y podemos ir. Jorge Ventura también dio su granito de arena, su aporte para la obra del Señor. Dios le pague, Jorge, muy agradecido. Dice Néstor Leonel Osorio, padre, salúdame, mi esposa no era católica y se convirtió. Néstor Leonel Osorio. Néstor, qué emoción, qué alegría. Saludos a usted y a su esposa. Y dile a su esposa que el día que quiera dar su testimonio, pues puede contactar conmigo y podemos grabarlo por internet a través de un contacto que hagamos, y pueda dar también su testimonio para que muchas personas se fortalezcan en la fe. Dios bendiga su camino, padre. Teresita Martínez. Amén, gracias, Teresita, Dios le pague, muy agradecido. Teresita Martínez dice, mi esposo era adventista y recé por él mucho. Muy bien, Teresita, así debe ser. La oración transforma la mente y el corazón de las personas. Claro que sí. Vamos a leer por aquí unos últimos. Alvarado, gracias por esta maravillosa reflexión y testimonio que nos ayuda a echarle ganas para adelante. Gracias, Padre Luis.
por su gran trabajo. Amén. Y gracias pues, hermanitos, por ese testimonio que nos ha ayudado a muchas personas. Carmen Ortega, padre, ¿cuándo viene a Colombia? Ay, Carmen, pues está la cosa difícil porque tengo la agenda full, pero puede contactarme, a ver, y por WhatsApp, y podemos ponernos en contacto. A ver, por aquí dice Antonio Villatoro, a caramba. Dios lo bendiga y le llene de vida para que pueda seguir convirtiendo a muchos a la Santa Iglesia Católica. Le pido le mande un saludo a mi hermano y madre, quienes lo miran mucho. Jimmy Villatoro, Marta Reyes. Jimmy y Marta, que Dios de los cielos les bendiga y les guarde. Qué alegría saber que están siguiendo las enseñanzas. Y gracias, hermanito, por su aporte, por su colaboración, Padre, para la obra del Señor. Elizabeth Tomás dice, me encantaría contarte mi testimonio, Padre. Elizabeth, puede agarrar mi teléfono por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo, y claro que sí, un día lo transmitimos. Plácido Flores, dio su aporte, su ayuda, su colaboración. Gracias, Plácido. Dios le pague, Dios le recompense. Y todos los que tengan su testimonio, que fueron evangélicos, pero que ahora son cristianos verdaderos, pueden contactarme y podemos dar su testimonio. Leti Paca, mándenos su bendición, Padre Luis Toro. Que Dios le bendiga. ¿Cómo es? Leti Paca, Dios te bendiga y le guarde. Dios le recompense por su aporte también para la obra del Señor. Recuerde que una de las obras de misericordia es, una de las obras que Dios nos va a llamar el día del juicio es: tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estamos en Venezuela con el problema que ustedes todos saben, y estamos ayudando a la gente, y el aporte que ustedes dan es precisamente para ayudar a la gente. Pueden hacerlo a través del Padre Marco Galvis o a través de mi persona, él en una diócesis y yo en otra diócesis, él con una gente y yo con otra gente. Estamos ayudando a los pobres con lo que ustedes dan. Mario Flores dice, Padre, ¿qué pasa con la fraternidad sacerdotal San Pío X? Que si tiene la misma doctrina, incluso más aferrada, pero no está en línea con el concilio, con el Vaticano II, habrá querido decir. Sí. Si no está en línea del Vaticano II, no está en comunión con la Iglesia plenamente. Tiene que estar en el Concilio Vaticano II para que haya plena comunión de la Iglesia, porque ese es el que está vigente para nosotros. Manny Hidalgo, muchas bendiciones, Padre Luis Toro, y a todo su equipo. Extrañamos a nuestro lector oficial, Luis Mejía. Bueno, Luisito, Luis está en Venezuela, ahorita no puede, pero algún día lo volvemos a traer, porque es que cuesta mucho trasladarlo. Y pues algunas personas, cuando nos han colaborado para pagarle el pasaje de Luis, pues lo hemos llevado. Y cuando no lo llevamos es porque no teníamos para pagar el pasaje, y entonces no lo podemos trasladar. Pero algunas personas dicen, no, pues vamos a ayudarle, y así se ha trasladado Luis y Benjamín, porque el pasaje mío, pues siempre donde me invitan me lo pagan, pero ya Luis, ya tendría que ser alguien que quiera también aportar para ayudar a traer al lector oficial. Gracias, Manny Hidalgo, Dios le pague, Dios le recompense por su ayuda. Bueno, gracias a todos los hermanos que nos están ayudando a través de PayPal o a través también de la aplicación de Patreon, que se baja por internet, esa aplicación Patreon. Se suscriben, ponen sus datos, y ahí también le pide mandarlo a la cuenta que estoy llevando yo, Padre Luis Toro, y pone lo que usted va a dar mensualmente, $1, qué sé yo, ¿cómo que se llama la moneda aquí? Guaraní. Un guaraní, $1 centavo, lo que usted quiera, pero que usted ponga su granito de arena mensualmente para ayudar a las personas necesitadas. Y el que quiera hacerlo directamente, pues entonces
a través del teléfono me dice y me puede mandar un WhatsApp y yo le puedo mandar el número de cuenta y podrían depositarlo en una cuenta de Estados Unidos también, si quieren aportar, ayudar de esa manera. De todas maneras, es libremente, los hermanos separados también lo pueden hacer. Aquí no se le... Ustedes son libres para entrar aquí, igual que los católicos, y son libres para colaborar. Aquí el diezmo no es obligatorio, no es la 10ª parte y no es obligatorio. Aquí es si usted quiere hacer alguna obra de caridad con los venezolanos que están pasando por necesidad. Pero si no quiere hacer esa obra de caridad y dar el diezmo con los venezolanos, darlo con los pobres de su tierra o de su familia, pero deja de dárselo a esa gente que le están obligando a dar el diezmo y se lo están agarrando es para ellos, para su bien, haciéndoles creer que así ustedes se van a salvar. Bueno, vamos a darle pues la bendición a todos, agradecemos a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, agradecemos a... ¿cómo es? Javier, Dios le pague, muy agradecido. Sandra, un rato placer. ¿La hermana? María Cristina. Sí. Gracias, Dios les pague. Y todos ustedes, que el Dios de los cielos, a quienes sirvo como sacerdote, les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.